Bueno, pues muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a este segundo episodio 02 de su nuevo programa de podcast. ¿Cómo se puede llamar? ¿Está bien dicho? Programa de podcast. Edición de este podcast que se llama El Parapeto, conducido por el enigmático señor Afro. ¿Sí? Así, sí. Y por su servidora. Esta semana me voy a llamar Lucrecia de Borgia. Sí, la semana pasada era Ángela Satán, pero esta semana yo soy Lucrecia de Borgia y Lucrecia de Borgia le da la bienvenida a su compañero Afro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, Angie. Yo batallo mucho con la gente que se cambia mucho de nombre, así que yo me voy a quedar con Angie, que el público te conozca de otra manera. El episodio 2 se titula Muevan los restos de Francisco Franco, muévanlos. Hay que sacarlos de donde están. Que los saquen del Valle de los Caídos, que los saquen. Y si quieres saber de qué estamos hablando, quédese porque eso es lo que vamos a platicar en el pasillo de la historia. Muy bien, en este programa les recordamos El Parapeto es un show de dos estudiantes de historia. No lo voy a dejar en eso porque creo que seguimos siendo estudiantes de historia de muchas maneras. Seguimos aprendiendo. Estamos siempre queriendo aprender cosas nuevas de nuestro ámbito. Y en este programa de estudiantes de historia queremos proponer o ofrecer nuestra, pues ya como usted lo quiera ver, si nuestra corta, nuestra amplia visión sobre algunos temas que nos parecen interesantes para contribuir a la conversación, ¿no? Y la sección central de este programa es una sección dedicada a la historia, pero también hablamos un poco sobre cultura, hablamos un poco sobre cine, sobre televisión, sobre cosas que nos hacen enojar, cosas por las que vale la pena enojarse un momento e indignarse el resto del tiempo. Y expresarlo. Entonces, en nuestra primera sección siempre vamos a comenzar con una que se llama palabrería, donde vamos a hablar sobre una cita, una frase, una sentencia que a lo mejor al principio da risa y luego después puede dar otros sentimientos como miedo o preocupación. La verdad es que cuando nosotros hablamos de Trump siempre va a dar risa, ¿no? Al principio siempre vale mucho. Trump es una fuente inagotable de comedia de cierta razón, porque no sé si tú lo veas, pero yo veo en Trump a un político sumamente vulgar, sumamente poco elegante en sus maneras de actuar, aunque puede ser que estemos ante un político que está muy consciente de que tiene que estar primero en Twitter antes que adelante del podio diciendo un discurso, ¿no? ¿Y por qué estoy mencionando a Trump? Porque en esta sección vamos a hablar sobre que otra vez nos está amenazando. Otra vez nos amenaza porque estamos permitiendo que pase toda la tribu, toda la banda para buscar el sueño americano. Y estamos inundando su país con drogas también, entonces somos los malos y ya nos ha estado amenazando, pero al parecer nos va a dar en su magnanimidad. Él es todo magnánimo. Entonces esta semana queremos hablar de esta frase en la sección de palabrería. Vamos a hablar a comentar sobre la magnanimidad del presidente Trump, y porque dijo que vamos a darles un plazo de 1 año y si las drogas no dejan de llegar o no dejan de llegar en gran medida, porque no hay que dejarlo sin señalarlo. Entonces vamos a imponer aranceles a México y a sus productos, sobre todo los automóviles. Sí, casi le falta decir, no voy a contar hasta 3. Y si eso, exacto. Y luego ya cuando llega a 3 es... No, cuando llega a 2 es 2.5. Sí, claro. 2 3/4. Sí, pero... Como si no. Y luego dice, y si eso no detiene a las drogas, cerraremos la frontera. Como lo ha venido diciendo todo este tiempo. Obviamente esto responde a que está encampañado. No va a cerrar la frontera, pero tiene que seguir manteniendo el discurso vivo
porque hay que mencionarlo, el año que entra hay elecciones en Estados Unidos y él se está jugando su reelección, entonces tiene que hacer uso de este discurso anti-mexicano que le funcionó muy bien en 2016. Sí, claro, no tiene que empezar el gasto, tiene que empezar el proyecto del muro para poder decir durante la campaña que hay que terminarlo, ¿no? Y acomodar lugar, construir posiciones, ¿no? Para las elecciones que vienen. Yo creo que hay que tomar quizás lo que sí es preocupante es que diga que cierre fronteras, pero realmente es una amenaza que es difícil tomarse en serio porque Estados Unidos en su economía basada en la deuda, en el déficit, en el consumo voraz, realmente no puede darse el lujo de cerrar las fronteras y evitar que entren los productos. O sea, realmente habría que pensar en escenarios donde las compañías quiebran o incluso se mueven de Estados Unidos porque la situación es insostenible. Realmente es más bien un asunto, creo yo, de política interna, ¿no? Está recordándole a los futuros votantes su línea, su discurso, ¿no? Su línea política, por dónde va su ideología. Sí, sobre todo porque se ha dedicado durante las últimas semanas se había dedicado como a alimentar esta idea de voy a cerrar la frontera. Aquí en Ciudad Juárez, que es una ciudad fronteriza, cundió el pánico. Sí. Y sobre todo alimentado por los tiempos que se han, por la falta de personal. Tengo entendido que se trasladó a la ciudad de Tijuana porque allá la situación es bastante más caótica por el tráfico de personas que se ha dirigido de inmigrantes que se han dirigido hacia Tijuana. Entonces trasladaron personal y los tiempos para cruzar a la ciudad del Paso pues se han alargado mucho. Algunas personas hablan de hasta 5 horas si vas a cruzar en automóvil y hasta 10 horas si es de transporte de carga. O sea, sí, son filas larguísimas, ¿no? Parece que... Entonces, si sumas, o sea, todos estas, voy a cerrar la frontera y ves lo que está pasando en el puente, pues aquí se armó como una histeria de, ya las personas estaban dando por hecho que iba a cerrar la frontera y obviamente no la va a cerrar porque somos su principal socio comercial y sería un desastre para Estados Unidos cerrar la frontera. Entonces, esto todo tiene que ver con la imagen que quiere proyectar. Ajá, y con el discurso, aunque él se empeñe en decirlo, porque mira, yo aquí tengo lo que dijo en inglés, y él dice, I will do it, I don't play games. O sea, yo no me ando con jueguitos y lo voy a hacer. Entonces, pues no lo va a hacer. Ahora sí que, como dice la sección, es nada más palabrería para tener cautivos al sector que va a votar por él en 2020. Sí, así es. Lo que sí a lo mejor no es juego es que la situación en la frontera se está tornando muy, muy preocupante, ¿no? O sea, está rozando ya límites de lo que entendemos por crisis humanitaria, ¿no? Estamos hablando de que las calles en algunas ciudades fronterizas, por ejemplo, en el centro histórico, que está muy cerca de algunos puentes para cruzar al otro lado, están llenándose de personas que están quedando varadas aquí, muy, muy al estilo de esta película de Tom Hanks, de La Terminal, ¿no? Donde literalmente no tienen a dónde ir y están a la espera de que les den acceso al país. Sí, pero mira, ¿sabes qué? Aparte de hablar de esta situación de crisis humanitaria, también hay que mencionar, y es algo que a lo mejor valdría la pena en un futuro hablar sobre esto, en un futuro programa, hablar sobre
toda esta antigenofobia que se está, no antigenofobia, perdón, esta xenofobia que se está generando en la ciudad. Estamos viendo, a mí me llegó en la semana la invitación, obviamente la rechacé y si me siguen enviando este tipo de invitaciones a la persona que Invitación me la a una borrachera. Una invitación a una marcha anti-inmigrante, así. Porque, y dice, hay que evitar que pase lo que Tijuana. Y entonces ya hay pintas, ya hay fotografías con mensajes circulando por Facebook. Creo que eso también es algo muy grave lo que está pasando en Ciudad Juárez. Yo la verdad es que no le voy a prestar atención a este tipo de mensajes y yo desde aquí te lo voy a decir, usuario, amigo de Facebook que le entre a esto, yo sí lo voy a bloquear. Porque estas son chingaderas, ¿sí? Sí, siempre. Lo que sobra aquí en este momento ya es la violencia, ¿no? Tienen suficiente trato violento metiéndolos a estos campos de concentración al siglo XXI, ¿no? Lo que sí es que esto no es nuevo a nivel histórico, ¿no? Siempre las movilizaciones masivas de personas a través de territorios ajenos siempre provoca muchos problemas, muchos descontentos y muchas disputas, ¿no? Tan solo hay que ver cómo se han debatido los países, un montón de países europeos con los desplazamientos de el conflicto en Siria o de la guerra contra el Estado Islámico, ¿no? Entonces, ver estas fotografías puede ser muy deprimente, donde están golpeando donde los mismos camarógrafos que están filmando la escena, hasta ellos mismos se meten a la bronca golpeando gente que está huyendo de las zonas de conflicto. Oye, sí, no sé si ahora que lo mencionas, yo me acuerdo de un video que circuló hace un año, no sé exactamente, de una camarógrafa o reportera que le pone el pie a una persona que trae un niño en brazos. Y yo creo que precisamente de estas cosas es de lo que tenemos que estar muy atentos, o sea, este clima de odio. Sí, que se está generando en la ciudad por esta cantidad de migrantes que están huyendo de la miseria, de la violencia. Es increíble que no podamos como tener algo de humanidad y de reconocer por lo que estas personas tienen que vivir para ser obligadas a dejar sus lugares de origen y atravesar un país caminando en condiciones muy precarias. Sí, no, y eso que en Ciudad Juárez se supone que siempre ha existido como estereotipo, prejuicio de que el juarense es muy abierto y muy cálido con el extranjero o con el ajeno, pues, no, se supone que históricamente la ciudad siempre ha recibido bien a gente que viene fuera de la ciudad. Sí, porque Ciudad Juárez es una ciudad de migrantes, o sea, sí. Los juarenses somos, tengo entendido que alrededor del 30-40%, el resto son personas que han llegado de otros estados de la República o del mismo estado. Sí, claro, ¿no? Y no vienen a usar la ciudad como puente, vienen a quedarse aquí a trabajar. Entonces el odio siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre va a estar ahí, y siempre que la reflexión ahí que es útil es pensar si los problemas que tengo en la vida cotidiana o que estos suceden en mi sociedad son míos, o si provienen o si dependen de las demás personas y nunca de mí, porque ese era el argumento de algunos gobiernos fascistas, ¿no? De algunos gobiernos totalitarios, ¿no? Hacer responsable a los que tuvieran la peor fama en ese momento, ¿no? Y sigue siendo. Sí, claro. Estados Unidos lo hace. El discurso de Trump es eso.
y la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, también mucho de los discursos, del discurso utilizado por las personas que estaban a favor del Brexit, era eso, culpar al extranjero, a los migrantes de la falta de empleo, de la falta de oportunidades, de la pobreza, de la violencia. Entonces, sigue siendo, o sea. Sí, o como en Francia con las comunidades musulmanas, ¿no? Que están creciendo en territorio francés, que también los están haciendo responsables de que cada vez aumentan más los ataques terroristas en Europa. El caso es que siempre que se juntan muchas personas en un solo espacio siempre va a haber problemas, no importa si son todas del mismo origen o si vienen de lados diferentes, ¿no? Muy bien, con esto terminamos la sección de palabrería para que parece que siempre vamos a estar hablando de este tipejo, se me hace que siempre va a estar, claro, siempre se va a presentar por aquí. Da mucho da mucho para que material. Da mucho material. Por Trump. Para el que ellos no nos ven, pero estamos tomando todos aquí café. Aquí en la siguiente sección, la chingadera de la semana, les recordamos que es un momento en el que hablamos de algo que pues puede resultar indignante o puede resultar muy bueno para un debate sobre temas que parecen dividir muchísimo a la opinión pública, ¿no? Parece que cada vez encontramos más razones para pelearnos entre nosotros en lugar de ver más allá, y en este caso vamos a hablar sobre pues siempre es trágico, ¿no? La trágica muerte de Armando Vega Gil, el suicidio, ¿no? Diana, por favor, me ayudas con los antecedentes. Bueno, pues Armando Vega Gil era el bajista de la banda de rock o Guacarrock, como ellos bautizaron Guacarrock, como ellos bautizaron a su música, de la banda mexicana Botellita de Jerez. Esta banda de una trayectoria larguísima de más de 30 años, estamos hablando de 36 años, creo. Desde 1983 están juntos. La banda originalmente estaba conformada por el mismo Armando Vega Gil, por Francisco Barrios el Mastuerzo y por Sergio Arau, que después deja la banda y se convierte en cineasta. Pero bueno, vamos a hablar de este lamentable hecho desde todos los puntos de vista, porque esto tiene que ver con, primero, la muerte de una persona, pero también porque está en medio el movimiento Me Too, que es este movimiento que se dedica a dar a conocer, a denunciar públicamente, a denunciar el acoso sexual, el abuso, o a veces hasta con conductas impropias, ¿no? Yo pienso en conductas impropias, por ejemplo, lo que le está sucediendo a Joe Biden, que tiene problemas con el espacio personal, no tanto de acoso, sino que no sabe medir. Entonces, en este movimiento Me Too entra todo eso. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, hace unos días, un par de semanas más o menos, en Facebook, se abrió una cuenta primero que se llamaba Me Too Escritores Mexicanos. Y entonces las personas, esta página invitaba a todas las personas que habían tenido este tipo de experiencias a que dieran a conocer su testimonio, y que la cuenta de una manera que dieran a conocer su testimonio, y ellos lo iban a dar a conocer, pero protegiendo a la persona que generaba el testimonio. Sí, tú le pasabas la denuncia, ¿no? Y ellos de manera mantenían tu identidad secreta. Uh-huh. Entonces, esto desató una serie de hashtags en Twitter, y se abrió después la de
Me Too Músicos Mexicanos, creo que así se llamaba. Entonces, el pasado 31 de marzo, una joven, bueno, ya estamos hablando de una mujer, dijo que Armando Vega Gil, pues la había acosado de alguna manera, o sea, le había hecho comentarios. Dice que ella de 13 años había conocido al músico en el Chopo, este mercado famoso de la Ciudad de México. Ajá. Entonces que ahí ella, junto con una amiga, junto con unas amigas, lo reconocieron, se tomaron fotos, y que por una invitación del músico fueron a parar a su casa, y que en su casa, bueno, pues que la había pasado muy bien, les prestó el bajo, platicaron de música, de cine, de libros, porque bueno, también hay que mencionar que Armando Vega Gil era autor de libros para adolescentes, y la invitación se repitió, y que en esta segunda invitación pues ya la muchacha ya se sentía un poco incómoda por algunos comentarios que le había hecho Armando. Sí. Entonces, esto fue el 31, y la madrugada del 1, Armando en su cuenta en sus redes sociales, pues lanza un comunicado en el que se lamenta de haber sido señalado de manera anónima, y pues decide suicidarse. Y pues se genera todo un ambiente, por un lado la muerte de una persona tan querida en el medio intelectual en México como es Armando, pero también era estar dividido entre la muerte del músico, pero también cómo quedaba en entredicho el movimiento. Sí, como si su muerte invalidara o deslegitimara el movimiento, ¿no? Y de hecho la misma banda ha dicho que el movimiento no tiene la responsabilidad o la culpa por la decisión de Armando, ¿no? Finalmente, cierto, no, Armando decidió terminar con su vida, quizás porque no quiso lidiar con eso de manera pública, quizás porque en verdad no era falso y no quería lidiar con la situación, sea cual fuera la situación, igual decidió terminar con su vida, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí es importante separar las cosas, porque el movimiento lo que intenta es sacar a la luz, poner, visibilizar, es la palabra que estaba buscando, visibilizar que esto es muy común, que esto es cotidiano en el sentido de que pasa todo el tiempo. Es una cultura. Sí. Tenemos bien, mira, tan es normalizado el acoso que nosotras mismas no lo sabemos reconocer. Sí, es un asunto que hasta en el que requerimos ser educados, ¿no? De cierta manera, para entender dónde empieza, por ejemplo, lo que mencionamos ahorita, el espacio personal, ¿no? Exacto. O las diferentes formas de violencia que existen, que no solo es la verbal o la física, también hay formas de violencia simbólica, ¿no? Sí. Que son más difíciles de detectar, pero que igual sigue siendo violencia. Psicológica y económica. Y bueno, sí, como lo pusimos en esta sección, porque la verdad es que sí, pues son chingaderas, pero yo lo quiero decir desde el punto de vista de lo lamentable que es la situación, desde ambos puntos de vista. El suicidio de Armando, pero también cómo el movimiento fue señalado. Hablaban de que esta mujer tenía que dar la cara porque era muy fácil señalar a una persona de manera anónima. Hay que recalcar que posteriormente salieron más otras mujeres a decir que también siendo muy jovencitas habían también sufrido pues comentarios
por parte de Armando, lo que a mí me hace suponer que, pues sí, verdaderamente, pues había caído en este tipo de prácticas. Lo que queda decir por mi cuenta es que el problema de Armando va más allá de una situación de acusación de acoso. Creo que el haber tomado la decisión de suicidarse obedece a problemas psicológicos, a una depresión probablemente, y que la acusación es el detonante y que es muy lamentable, pero también creo que no se vale señalar al movimiento y mencionar lo del anonimato, porque en un país en donde donde la denuncia es impopular, no está garantizada la justicia. Sí, donde reina la impunidad. Exacto, en donde reina la impunidad, no se vale desprestigiar a este movimiento, ¿sí? Entonces, a mí me parece muy lamentable y, bueno, pues ya ahí queda para la historia este episodio tan triste. Sí, pues es que ya las cosas que antes estaban normalizadas ya no lo van a hacer. No creo que es al final como que la moraleja o la lección más importante de todo esto, que antes muchos éramos violentos sin darnos cuenta o sin buscarlo, ¿no? Y que hay prácticas que de verdad siguen siendo molestas. Los escuchas que son hombres como un servidor, quizás nos cuesta mucho trabajo entenderlo porque estamos de este lado del panorama, ¿no? Pero yo creo que la vida sería muy complicada si tuviera que lidiar con insultos, con insinuaciones, con acercamientos impropios todos los días de mi vida, ¿no? Y siempre la reflexión que a mí me ayudó mucho a entender porque esto no se tiene que dejar pasar, es pensar que a mí no me gustaría que se trataran a mi mamá o a mi hermana o a las mujeres que yo conozco, ¿no? Y eso se nota porque cuando molestan, por ejemplo, a la hermana de alguien, la persona luego se enciende, ¿no? Ese sentimiento es, yo creo que lo que experimentan las mujeres todo el tiempo, que es violencia completamente injustificada, que no debemos simplemente dejar pasar porque las cosas fueron así durante mucho tiempo. Exacto, y me parece, y hay que señalarlo, y a lo mejor es salirse un poquito del tema, pero este tipo de violencia que tenemos tan normalizada luego da para cosas muchísimo más graves como el feminicidio en México. Y ahorita en Ciudad Juárez se está viviendo una situación muy triste porque una estudiante de literatura de nombre Dana Lisset fue asesinada luego de salir de un café. Tengo entendido que trabajaba ahí. Sale alrededor de las 10 de la noche a la tienda, a unos pasos de donde trabajaba. O sea, cuando uno conoce el espacio en donde sucedió todo, es un espacio muy pequeñito, muy transitado. Entonces, de verdad, vamos ¿cuál es la palabra? A señalar a estas mujeres por defenderse y por hacer uso de un espacio que se les dio para visibilizar la violencia de la que han sido, de la que son, de las que son víctimas, de las que han sido víctimas. ¿De verdad lo vamos a hacer? Pues no, claro que no. Sí, históricamente hablando, siempre ha habido mucha violencia para los dos grupos, ¿no? Quizás ahí la diferencia es simplemente el matiz, y que la violencia contra las mujeres durante mucho tiempo fue normalizado, ¿no? O sea, esto no se trata de negar que los índices de homicidios es más alto que el de los feminicidios, ¿no? O sea, es
quizás sí sea una realidad que asesinan a más hombres que a mujeres, pero el caso es que nunca se los trató de la misma manera. O sea, parecía que importara menos, que asesinaran a las mujeres que trabajaran en la maquila, como aquí en Ciudad Juárez o en el Estado de México, o en otras ciudades, que creo que también Puebla está debatiéndose entre dar o no la alarma de género, porque están siendo asesinadas muchas mujeres. Entonces, pero también es la situación en la que o sea, la diferencia entre el número de asesinatos de hombres y la de mujeres es también las circunstancias en las que se dan. Sí, claro. Porque en muchos de estos casos el componente sexual está presente. Sí, claro, eso no se debate para nada. Sí. Sí, entonces la violencia es la violencia, ¿no? Y el asunto es que no hay que, ya no podemos dar pasos para atrás, ¿no? O sea, si usted siente mucha nostalgia por esa época en la que chiflarle a las mujeres no tenía nada de malo y ahora está súper satanizado, pues sí, esa es la realidad. Ya no se puede hacer porque crecimos o nos educamos con la idea de que eso no tiene nada de malo, pero sí tiene. Ajá. En el momento en que ese comentario o ese chiflido a mí me pone en una situación incómoda, ahí está, sí. ya es un problema. Entonces, sí, claro, ¿no? Entonces, por eso digo que se necesita mucha cultura una cultura de educación en ese sentido, ¿no? De entender este concepto que se llama, no recuerdo, a ver si tú lo recuerdas, cuando una mujer o un hombre dan el consentimiento, es el concepto del consentimiento, sobre dar consentimiento, sobre que das el permiso de que te toquen o de que te chiflen. Estamos hablando de algo consensuado. De consensuado, exactamente, ¿no? Que eso ya ayuda mucho a pintar rayas y a entender cómo debemos tratarnos entre nosotros. Híjole, es que también hay muchas, a veces lo consensuado no queda muy claro, ¿eh? Porque uno pensaría que el sexo entre parejas pudiera ser consensuado, ¿no? O sí, sea, claro. Es mi novia, es mi esposa y tiene que decirme que sí. Y si se me antoja, me la cojo. O sea, vamos a hablar en esos términos y uno pensaría que es de lo más normal, pero a veces sí, y la verdad es que muchas veces basta con vocalizarlo, ¿no? Decir sí o no en voz alta. Pero luego después están estos comentarios de... ¿Y dónde está el romance, no? ¿Y dónde está la...? No, pero estamos hablando de si dice que no, es que sí. ¿Sí ok, como o sea, que se conviertan en insinuaciones. Exacto, o sea, por eso te digo, a veces ni lo consensuado se presta a interpretaciones y decir no, o sea, no es no, pero luego estamos en esta cultura, como dices, de violencia contra la mujer y de machismo, y nunca falta el comentario así de que dices que ay, es que se ponen rejegas y dicen que no, pero sí quieren. Pues claro que no. O si se viste así es porque algo quiere. Exacto. Algo se está buscando, sí. ¿No? O si salí con él y le di unos besos y dejé que me metiera mano, pero hasta ahí. Y si él forza una situación es porque yo me lo busqué. Entonces, sí, no. Sí. No, o decir no y luego echarse para atrás. O sea, o sea, sí accedí y sí estoy de acuerdo, pero ya no. O sea, decir sí y luego decir no. Y luego cambiar de opinión. Vale. Sí. Entonces, pues bueno, pues vamos a... Hay mucho... Es un tema muy espinoso porque todavía estamos como aprendiendo, ¿no? Todavía la cultura siempre está cambiando, pues, pero en este momento está cambiando un aspecto de nuestra cultura que no había cambiado nunca. O sea, cuántos en la cultura occidental desde siempre, desde hace ya mucho tiempo se habían establecido estas formas como de convivencia, ¿no? En el que
la mujer y el hombre se tratan de estas maneras y las dos partes como que lo aceptaban como normal. Es cierto, quizás hace 200 años lo que estamos diciendo era como de impensable, ¿no? O sea, estaba fuera completamente de la discusión pública, pero en 200 años han cambiado mucho las cosas. O sea, pasamos por una Segunda Guerra Mundial, pasamos por una transformación capitalista, por una globalización. Todos estos cambios han reconfigurado el rol de los hombres y de las mujeres, entonces estamos empezando a ver todas estas cosas, ¿no? Sí. Así que no sé, primero hay que tener un poco la cabeza fría, porque incluso en el caso de Armando, en su carta de despedida, él dice textualmente: no se culpe a nadie de mi muerte. Esta expresión no debe ser soslayada, sino asumida como un deseo genuino y patente de Armando. Es parte del comunicado que lanza la... ok. Lo primero sí es de su carta, ¿no? Lo que después dijo la banda. No se culpe a nadie de mi muerte. Y entonces hoy la banda Botellita de Jerez, los integrantes sobrevivientes, el Mastuerzo, Santiago Ojeda y Mr. González, lanzan este comunicado en el que dicen que no hay que separar la muerte de Armando con el movimiento. No es responsable el movimiento de una situación que Armando tomó de manera consciente, porque él eso sí lo dice él, esta decisión está tomada de manera consciente. Sí, no es una decisión calculada, ¿no? O sea, prácticamente es como sucede en otros países que las personas optan por la eutanasia por diferentes razones, ¿no? Entonces, pues, en el sentido de que deciden morir, ¿no? Deciden terminar con su vida, en ese sentido. Muy bien, con esto terminamos la segunda sección y pasamos a la sección fuerte del podcast, que es el pasillo de la historia. Y si se dieron cuenta, les repetimos el título del episodio, que es Muevan los restos de Francisco Franco. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que en este año 2019 se cumplen 80 años del fin de la Guerra Civil Española. Hace 80 años el bando republicano se rendía en Madrid, si no me equivoco, terminando este doloroso conflicto que se convirtió en la antesala del conflicto más grande de la humanidad, que quizás parezca exagerado decirlo, considerar una guerra civil, pero es que esta guerra civil ya estaba diciéndonos cómo iba a suceder este conflicto armado mundial. ¿Y por qué estamos hablando de los restos de Francisco Franco? Bueno, después de la Guerra Civil Española, obviamente el franquismo asciende y se constituyó como el sistema, ¿no? Francisco Franco dura al frente del país 30 años, me parece. Muere en el 75. En el 75. Y al morir, sus restos son enterrados en un espacio que él manda construir previamente, que se le conoce como el Valle de los Caídos. Este espacio fue una manera de, al finalizar la guerra civil, que como dices es creo que uno de los episodios más dolorosos del siglo XX, de conflicto que desarrolló de 1936 a 1939, al finalizar como una especie de operación cicatriz, de tratar de reconciliar, crea esta especie como de, no sé, mausoleo, un panteón, ¿no? Sí, para que ubique, se parece, decíamos cuando buscábamos las fotos, que se parece a este espacio que está en la Ciudad de México, en la Alameda, dedicado a Juárez, como monumento donde están estos pilares acomodados en forma de media luna. ¿Sí? Algo por el estilo es el Valle de los Caídos. Pero con la diferencia de que aquí en el Valle de los Caídos, allí está una capilla.
Sí. Y bueno, en este espacio, en el Valle de los Caídos, en Madrid, están enterradas las víctimas republicanas y las víctimas o los caídos de la Falange Española, que era uno de los bandos los en esta, sí, y de los grupos franquistas. Una de las cuestiones aquí en la que hay que mencionar es que muchos de las familias, especialmente, por ejemplo, del bando perdedor, que es en este caso los republicanos, pues dicen, es que no es posible que mi muertito esté enterrado en el mismo lugar que los que ganaron, Francisco ¿no? Franco. Y más importante, exacto, y más importante porque en este lugar, en la capilla, hay un lugar, el lugar más importante está reservado para el generalísimo Franco, como se le conocía al dictador español, y también un lugar para Primo de Rivera, el creador de la Falange Española. Y entonces, pues no va a haber reconciliación en España si en este mismo lugar están enterrados republicanos y Franco. Entonces, consciente de este problema, el presidente español Pedro Sánchez, quien ascendió a la presidencia, llegó a la presidencia el año pasado, y a mediados del año pasado, 2018, inició un proceso para reubicar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos a otro lugar. Hasta ahorita le hizo saber a la familia que los restos van a ser reubicados, que a ellos les toca decidir, pero que si no se pone de acuerdo la familia, porque la familia se niega, ellos van a decidir a dónde. Sí, entonces enterrar a Franco sí. Yo creo que el debate o la discusión o la polémica que despierta no es para menos. Hay muchas maneras, hay muchos aspectos que abordar a esto. Ojalá los podamos retomar la mayoría para tener una visión más amplia. Uno de ellos es que este proceso de reconciliación, de cicatrizar el conflicto, pues la verdad es que fracasó, ¿no? Si algo están revelando los nietos españoles de esta generación, es que hay una especie como de odio o de temperamento como de ¿cómo se le llama cuando guardas? Como de rencor, uh-huh. ¿No? O sea, porque aunque digamos que pueden convivir, digamos que los nietos de ambos bandos, por ejemplo, los fallecimientos del bando republicano están repartidos por muchas partes desoladas, ¿no? Y están los nietos ahí buscando los restos de sus abuelos enterrados en bosques y praderas, a ver si los encuentran. Entonces, la Guerra Civil Española fue un conflicto primordialmente por razones políticas, ¿no? Y se puede ver que todavía queda mucho de esa España enfrentada consigo misma. Cuando ves estas fotos de los derechistas y de los nietos de los franquistas yendo al Valle de los Caídos a levantarle la mano a Franco, uh-huh, o al dictador, ¿no? Y es que... así tipo, saludo hitleriano. Sí, y no es una exageración. O sea, hay que recordar que Francisco Franco pidió apoyo al régimen nazi y al régimen de Mussolini para ganar la guerra, entonces... De hecho, Guernica fue bombardeada por los alemanes. Sí, fue un apoyo militar directo en el sentido de que se identificaban ideológicamente, ¿no? Aunque en la práctica realmente no eran tan parecidos. Quizás la Falange Española estaba más conectada con Mussolini y el fascismo italiano, ¿no? Quizás ahí la conexión más bien estaba con la Falange. Pero la realidad es que es imposible separar a Franco de estos regímenes totalitarios, ¿no? Porque la dictadura franquista fue precisamente una dictadura, ¿no? Por ejemplo, la razón de que los españoles estén tan acostumbrados a doblar todo al castellano
fue porque Francisco obligó a que todo estuviera en castellano, ¿no? A pesar de toda la diversidad lingüística que hay en España, que siempre va a ser un tema en la península ibérica. Francisco obligó a la población a que hablara castellano y que sus lenguas propias o regionales se las guardaran para el espacio privado, ¿no? En el ámbito público tenía que ser castellano, ¿no? Y también el trato que le dio a la iglesia, al trato especial que le dio a la iglesia católica, ¿no? Sí. Entonces, por aspecto... Por eso se hacía mucho cine de monjitas. Sí, por eso digo que el proceso de reconciliación pues realmente fracasó, ¿no? O sea, es una herida abierta que tiene a los españoles como al filo de su historia, ¿no? O sea, están realmente preocupados por lo que fueron y por lo que van a ser, ¿no? Y no lo digo nada más por Cataluña, sino los conflictos regionales en España siempre han estado ahí. Ni siquiera el franquismo logró borrar esas iniciativas regionales de autonomía. Sí, pues, por ejemplo, el País Vasco todavía... El Euskera, así se llamaba. Sí, algunos de estos grupos terroristas de la frontera. Hasta hace muy poquito, y estamos hablando de no más de 15 años, estaban inactivos. Sí, y por otro lado, pues está este movimiento separatista en Cataluña, ¿sí? Sí, entonces, eso es por un lado. Por otro lado, yo creo que también vale la pena voltearlo a ver porque estamos viendo que la gente se está conectando de una manera muy emocional con su historia, ¿no? Ahorita, la vez anterior estábamos platicando sobre las exigencias de Andrés Manuel a la corona española de disculparse por la brutalidad básicamente del proceso de conquista. Y yo creo que hay relación en este sentido de que lo que ocurrió antes es relevante para lo que queremos hacer en la actualidad, ¿no? Si enterramos a Franco en un lugar público, en un lugar de libre acceso, pues a lo mejor lo vamos a convertir en un santuario de derechistas, ¿no? De conservadores, de gente que apoya, que comparte estas ideologías. Y no es que no se permita, pero es que estas ideologías nos llevaron a la Segunda Guerra Mundial, básicamente, ¿no? Entonces, es un tema muy complicado en ese sentido, ¿no? Porque también suena como prohibitivo, suena muy violento querer decir a las personas que deban ver en Franco a Satanás encarnado, ¿no? Así como voltear a ver a otros dictadores. Entonces, por otro lado, la historia española está debatiéndose si es relevante porque aquí en México tenemos casos similares como el caso de los restos de Porfirio Díaz, que no están en México, están en París todavía, ¿no? No, hay que recordar que cuando la Revolución Mexicana se parece consolidada, Porfirio agarra sus chivas y se va a pasearse con sus compas en Europa, ¿no? Para a vivir sus últimos años y eso hace precisamente, fallece y sus restos se quedan en París, y realmente vale la pena considerar a nivel político lo que significa traer sus restos para acá, ¿no? Porque en ese sentido también fue un dictador donde su gobierno estuvo lleno de violencia, ¿no? De mucha brutalidad. Pero la violencia ya la vemos hacia el final, ¿no? Bueno, lo digo en el sentido de que para negociar los conflictos él los resolvía de dos maneras, ¿no? O los negociaba o los resolvía con las tropas federales. Pues el caso es que estamos como volteando a ver todos esos como ese aspecto oscuro de nuestras historias, ¿no? Yo creo que valdría, por ejemplo, voltear a ver el caso alemán, que ellos no niegan el nazismo o el holocausto nazi en el sentido como si no hubiera ocurrido, ¿no? Como de querer expiarse de sus pecados, sino que lo aceptan como parte de su historia y como esta especie de moraleja para que no se repita de nuevo esto. Eso considerando que hay grupos neonazis por ahí bueno, pero también desarrollándose. Ahí, bueno, no sé si a lo mejor valga la pena, pero en los últimos años la misma Alemania ya celebra junto con los aliados el día
del final o sea, ya celebra la victoria de los aliados, y a mí me parece que eso cae un poquito en quererse lavar las manos y pasarse del lado de los, o sea, celebrar junto con los aliados una derrota militar. A mí me parece que no cabe. Sí, no, siempre va a ser un tema político esto, ¿no? Para eso también es una de las funciones de la historia, ¿no? ¿Para qué usos políticos le vas a dar? Entonces, si en España estamos viendo que están emergiendo, que se están desarrollando movimientos conservadores, pues sí vale la pena voltear a ver lo que van a hacer con los restos de Francisco Franco, ¿no? Entonces, yo creo que es justo que la familia lo decida, ¿no? Que dónde enterrarlo. Sí, pero el problema es que o sea, si lo van a sacar del Valle de los Caídos, la familia quiere que lo trasladen a una iglesia, una catedral, la catedral de Madrid, creo, a una cripta en donde están enterrados los restos de parte de su familia, y el gobierno español se niega porque quiere mandarlo a un lugar que no sea público, porque lo que quiere es evitar estas muestras, como lo que se está viendo que mencionabas ahorita, estas muestras multitudinarias de personas que van y hacen estos saludos como que inmediatamente, fascistas, ¿no? exacto, que inmediatamente nos remiten al fascismo. Entonces, lo ideal sería que lo enviaran a Panteón un panteón que está en el barrio del Pardo, en Madrid, junto a su esposa Carmen Polo. Pero bueno, pues habrá que seguir muy de cerca esto que se está llevando a cabo en España, porque ya es cuestión de semanas. O sea, ya el gobierno español ya lo aprobó y ya lo anunció. Sí, no, o sea, yo creo que un ejercicio interesante sería pensar que si los restos de Hitler hubieran sobrevivido, si hubieran conservado en las condiciones que se nos ocurran, pues realmente el debate siempre hubiera estado ahí, ¿no? O sea, siempre habría sido muy incómodo tanto destruirlos como conservarlos, ¿no? Entonces, son esos como detalles, como esquinas de la historia que parece como irrelevantes, en el sentido de que no afecta a nadie realmente dónde están sus restos, pero siempre hay una utilidad política en esto. Entonces, más bien el asunto es por qué es relevante ahorita, no la pregunta, por qué es relevante ahorita preocuparse por dónde están los huesos de Francisco Franco, ¿no? Porque es relevante ahorita preocuparse de dónde están los huesos de Porfirio Díaz o de otros personajes que claramente son polémicos, lo voy a poner de esa manera, ¿no? Realmente hay que entender que Francisco Franco es el representante, es el líder, pero él no está solo, ¿no? O sea, estamos hablando de un movimiento político propio de la época. No es que nada más el fascismo estuviera presente en Europa. El fascismo fue una moda que surgió en los años, después de la Primera Guerra Mundial, y que tuvo como su esparcimiento por muchas partes. Aquí en México también tuvimos ahí uno que otro caso de movimientos de ultraderecha, conservadores, que parecían alinearse con el fascismo. Y lo que hay que entender es que la historia no está hecha de individuos, está hecha de grupos de personas, ¿no? Son rostros de las personas. Muchas veces yo creo que en clase lo platicamos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Alemania nazi, no es que Hitler les enseñara al partido y a los alemanes a odiar a los judíos, sino que el antisemitismo ya estaba ahí. O sea, era una cosa. Es más, el antisemitismo no tiene nada que ver con el régimen nazi. O sea, siempre ha estado ahí en la historia, ¿no? Es un grupo históricamente
perseguido. Ya desde España, Sí. desde Y de 1492, hecho, Rusia a finales sí. del siglo Y de hecho, si nos vamos a poner a buscar 19. persecución antisemita, pues en la misma época sucedían cosas similares en Estados Unidos, en Inglaterra, donde realmente siempre han sido un grupo marginado, perseguido, desplazado. Entonces, el caso del régimen nazi es como el extremo, ¿no? Ese extremo al que ya es inaceptable, ¿no? Entonces, pues es interesante pensar que ya han pasado 80 años de la guerra civil, Del española, final ¿no? de la Guerra Civil. La vez anterior platicábamos de que pareciera a veces que el siglo XX nomás no se acaba, pero en realidad todavía no pasan 100 años de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es el evento. De hecho, apenas estamos cumpliendo, y eso fue el año pasado. 100 años no, de la 100 Primera años. Guerra. No, de hecho son ahora el 19, ¿no? Sí. 100 años de la primera. De la Primera Guerra La Mundial. conclusión de la primera. No, entonces todavía estamos arrastrando todas esas inquietudes, todos esos elementos, y no hay por qué asustarse de que surjan movimientos conservadores, neonazis, porque es del otro lado de la moneda, ¿no? Es como la otra posición política que siempre estamos los que queremos, tenemos ideas liberales o progresistas, y los que no quieren cambiar, ¿no? Siempre está el bando que no quiere cambiar, que quiere mantener las cosas como son, ¿no? Entonces, en España, ahorita yo creo que eso está muy visible, muy evidente, ¿no? Creo que hay un deseo compartido de reconfigurar España, ¿no? Quizás incluso rechazar el régimen democrático, ¿no? Ese régimen democrático que vino después del franquismo, realmente, ¿no? Entonces, siempre hay que preguntarse eso, porque es relevante en este momento, porque triste o felizmente la historia siempre se ha utilizado con fines políticos, siempre. Si no, pregúntele a Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y bueno, ya nada más para terminar este segmento, yo quiero platicarles una nota muy bonita que está como relacionada con el final de la... Bonita en el sentido, bueno, ya ustedes me dirán si está bonita o no, ¿verdad? Porque bueno, pues sí es un poquito trágico. Algo que se dio ya hacia finales de la Guerra Civil en 1939. En 1939, que es cuando gana el bando franquista. Y bueno, el presidente Manuel Azaña, el último presidente de la Segunda República, tiene que salir de España y llega a Francia. Desde Francia salían muchos de los refugiados españoles. Hay que mencionar que la Segunda República contaba con el apoyo del gobierno mexicano, con el apoyo del presidente Cárdenas. De hecho, muchos refugiados fueron aceptados durante el periodo de Cárdenas. Sí, que de hecho es como una anomalía el que un gobierno aceptara a los desplazados españoles, porque nadie los quería recibir. Y hay muchos a lo largo de este periodo hay muchos episodios, ¿no? Por ejemplo, los niños de Morelia, por ejemplo, un grupo de niños que llegaron de refugiados. Y bueno, vamos a hablarles de un episodio así muy, muy, muy cortito. Un diplomático mexicano, Luis I. Rodríguez, estaba atendiendo cuestiones de traslado de refugiados, y estaba a cargo también de la seguridad del presidente Manuel Azaña, que ya tenía condiciones de salud una salud ya muy deteriorada. Entonces, estaba bajo el cuidado del gobierno mexicano en un hotel en Francia, y ahí finalmente muere el presidente Manuel Azaña el 3 de noviembre de un infarto cerebral, el 3 de noviembre de 1940.
Y bueno, pues entonces, estando en Francia, bajo el cuidado de una delegación mexicana, van a organizar por haber sido un jefe de Estado, están organizando un sepelio con honores y todo esto, ¿no? Entonces el gobierno en Francia, por miedo a un conflicto diplomático, dice que no, que si hay si llega a haber una multitud, de hecho van a usar la violencia, ¿no? Entonces, también dice, y tampoco le van a permitir que la bandera de la República sea colocada sobre el féretro del presidente Manuel Azaña. Y entonces aquí va lo bonito de lo que yo te quería mencionar. Entonces ya diplomático mexicano, Luis I. Rodríguez, dice, está bien, entonces lo cubrirá la bandera de México. Para nosotros será un privilegio, para los republicanos una esperanza y para ustedes, es decir, al gobierno francés, una dolorosa lección. Y ya como a manera de cierre, finalmente Rodríguez logra traer a México a la viuda del presidente Azaña, a Dolores Rivas Cherry. ¿Qué te parece? Pues es que es una historia muy ilustrativa. Yo creo que vale la pena mencionar esto por un momento, ¿no? La interpretación clásica de la Segunda Guerra Mundial es que es un conflicto ideológico, ¿no? En esta interpretación típica, clásica, que ya se debaten muchos de sus aspectos, dice que era el mundo libre y el comunismo enfrentados a los totalitarismos fascistas, ¿no? Y es decir, tu posición política era un asunto muy importante en este momento, ¿no? Identificarte con, por ejemplo, en el caso aquí de México con los anarquistas, debió haber sido un asunto, como se dice, muy, muy relevante, ¿no? O sea, no te andas con juegos si te identificas con un grupo como la Falange Española, por ejemplo, ¿no? Entonces, el acto político dice mucho en una época de guerra, ¿no? En esta época ya la Segunda Guerra Mundial ya había estallado, ya el enfrentamiento era directo y negarle, ¿cómo se dice?, una atención a un presidente republicano que claramente representa al contrario de los oponentes a los que están enfrentando, pues siempre hay un discurso, ¿no? Entonces, yo creo que a Cárdenas también no tenía la intención firme como de demostrar cuál era su posición, y yo creo que es un síntoma de su época, ¿no? Es un síntoma muy claro de su época, sobre todo porque en esa interpretación en la que pensamos que todo era un enfrentamiento ideológico, pues los malos eran los nazis y los italianos, no eran los malos indiscutibles, y los buenos eran los que luchaban por un mundo libre, o los comunistas, ¿no? Estaban luchando para evitar un yugo mundial, ¿no? Entonces, quizás lo bonito esté en que está hablando con esta convicción política, ¿no? Exacto, hay una convicción política muy fuerte. Sí, ahí radica lo bonito de la anécdota. ¿Sí? No. Y bueno, pues ya vamos a cerrar, el tiempo siempre nos come, y ya vamos a cerrar esta parte de nuestro programa, y ya vamos a pasar a la sección Light. Y sí, yo quiero anunciar el siguiente segmento porque es mi favorito. ¿Y si me dejas? Sí, adelante. ¿Con música y todo? Sí. El segmento GOAT. Sí, estamos preparándonos para la llegada de la última temporada de Juego de Tronos, ¿eh? Sí, hay nada más así como a modo de fe de ratas. La semana pasada yo había dicho que era la séptima y última temporada, y no, es la octava y última temporada. Y bueno, alerta de spoiler, porque la vez pasada se nos olvidó hacerla. Sí, para quienes no han visto, porque siempre hay alguno que, o sea, es un ya es un evento mundial, ¿verdad? O sea, es un fenómeno, ya sí, cultura pop y todo eso.
pero pues siempre habrá quienes por pose o porque no les interesa o porque no han tenido la oportunidad, pues no la han visto. Pero entonces... Bueno, pero si no les interesa, pues que no digan, que no se quejen, ¿no? A los que no la han podido ver, pues sí decirles que a continuación vamos a hablar de algunos temas que ya pasaron en estas últimas 7 temporadas. Entonces sí, pues sí, les vamos a echar a perder la serie, pues. A mí me echaron a perder La Boda Roja. Sí, esa nunca... Qué mal, Esa nunca se me va a olvidar. Ya sabía yo de qué se trata. Sí, y en este siguiente avance de la última temporada vamos a hablar de nuestras muertes más memorables para cada uno, ¿no? La vez pasada hablamos de los 5 momentos favoritos para cada uno. Hoy vamos a hablar de las 5 muertes, para que también ustedes las vayan armando mientras escuchan nuestros momentos. Que nos hagan llegar ¿cómo se llama? Sus listados también. Sí, claro, entonces empiézale tú. Bueno, ¿con qué muerte vas a empezar? Yo voy a decirles más o menos cómo la armé. Aquí en muertes memorables voy a poner las dolorosas, así las que partieron mi corazón, pero también las que me dieron mucha satisfacción. Y yo voy a poner mi número 1. Mi listado es según yo, lo hice cronológicamente. Entonces, según yo, como los puse, mi número 1, y es así de mis favoritas, porque puse al rey Joffrey. Ay, cómo disfruto cuando se pone así todo morado, azul, así todo, y empieza a vomitar y bilis y sangre por la nariz y sangre por los ojos. O sea, ay, es maravilloso verlo morir, porque aparte sucede en su boda, en donde está tratando de la chingada a su tío Tyrion. Entonces ya, o sea, de por sí ya este personajito, desde la primera temporada, desde que le matan al niño del carnicero, uh-huh. Ya te cae mal el mocoso. Entonces, ¿cómo trata a Sansa y cómo es el responsable de la decapitación de Ned? Entonces, es odioso el mocoso Y entonces, verlo morir así, ay, qué rico momento. Sí, fue un poco como de fanservice, ¿no? Yo creo que era un personaje muy odiado y le dieron como todo el espacio para morir de manera dolorosa, ¿no? Para hacer un poco de catarsis también. Sí. ¿No? Sí, es definitivamente una muerte importante porque también era rey en el momento en que es asesinado, por lo que desata más conflicto tras su muerte. Yo voy a empezar con la muerte de Renly Baratheon. De hecho, yo ya lo había mencionado en el top anterior de mis momentos. A mí me gusta mucho este momento porque es completamente inesperado. Hay un poco de Deus Ex Machina en el asesinato. Y también me agrada porque es el punto para desarrollar a este personaje que es este caballero mujer. Ay, que se me olvidó por Brian, ¿no? Que era como su guarura, ¿no? Era el guarura de Renly. Era como la encargada, su guardia real. Era su guardia real y a partir de entonces busca otro camino como caballero, ¿no? Entonces yo me quedo mucho con este momento porque lo mencionaba la vez anterior, parecía que Renly iba a ser como el puente para resolver el conflicto, ¿no? Y termina desatando más caos del que pudo haber solucionado. Entonces, yo creo que aunque no es un personaje muy, muy importante, digamos, en la trama o en el grupo de personajes queridos de Juego de Tronos, yo creo que es una muerte interesante porque
me suena como a magnicidio, ¿no? Me recuerda a algunos magnicidios. Eso es un magnicidio, Sí. porque es uno de las personas que está reclamando el trono de hierro. Y No. sí tienes razón. Ahí es en donde entra el personaje de Brienne de Tarth, porque ahí en ese momento también está Catelyn Stark. Sí. Y como Catelyn la salva a ella porque de una posible... Sí, porque los descubren y piensan que fue Ajá, o sea, la pueden Stark. hacer responsable a Brienne. Entonces le dice, vámonos. Catelyn le dice a Brienne, y en ese momento Brienne le jura fidelidad a Catelyn, que se extiende ahora a las hijas. Eso es uno de mis personajes favoritos, Brienne, por el sentido del honor que tiene, incluso por el de un hombre, ¿no? Sí, Y cómo ha cumplido esta promesa de cuidar a Sansa y a Arya. Sí, tienes razón. Sí, es un gran momento. Vas, sigues tú. Bueno, el siguiente es Oberyn, la muerte de Oberyn. Por la brutalidad, o sea, esta violencia gráfica es increíble, ¿no? Oberyn está peleando para Tyrion. Pide que su culpabilidad se resuelva por un juicio un juicio por combate. Por combate, y entonces Oberyn desea vengar la muerte ordenada por Tywin de su hermana Elia Martell, esposa de Rhaegar, y del príncipe Rhaegar. Entonces Oberyn pelea contra la montaña y ya que es una gran pelea, Sí. Y entonces ya lo tiene. Esta es una de las cosas que dices tú, wow. Ya lo tiene en el piso a la montaña. Sí, que es el hermano del perro. Entonces, ya lo tiene en el piso, ya se lo chingó. Listo para rematar. De hecho, ya lo tiene atravesado, ¿no? Pero sí, como quiere como darse el gusto de que acepte que Tywin ordenó la muerte de Elia Martell, le da tiempo. Y entonces reacciona y lo mata. La montaña reacciona y mata a Oberyn, príncipe de Dorne, con una brutalidad así gráfica terrible, porque le aplasta la cabeza. Sí, primero los ojos, va contra los ojos y luego le aplasta la cabeza y queda hecha puré sobre el suelo. El suelo. Es tremenda. Sí, está muy Tarantino, ¿no? La muerte. Exacto. También. Sí, muy, muy, muy violenta. Sí, tampoco es como de esos personajes que son tan queridos en el sentido de que juegan un rol muy importante en la trama, pero que son muy recordadas por eso, ¿no? Uh-huh. Porque le dedican toda una parte grande del episodio al combate y a la muerte, ¿no? Además de que también perfila cómo va a ser la relación con la familia de este personaje, ¿no? Que va a ser la contraparte de los Lannister. Entran también luego después estos personajes que son las hermanas Arena, ¿no? Estas mujeres Arena, comandadas por Ellaria Sand. Así es. Sí. Yo voy con la muerte del High Sparrow. Creo que en español lo manejaban como el gorrión. A mí la verdad me gusta este momento no por la explosión de este fuego de este fuego verde, sino más bien porque yo no soporté desde el principio a esta secta religiosa y al líder. Me pareció un lastre casi insoportable para la serie. O sea, es entendible como el giro, se inserta bien en la trama, pero siento que alenta mucho el ritmo, ¿no? Es uno de esos momentos bajos de la serie, y la verdad a mí me causó satisfacción porque sentí que iba a ir las cosas más rápido, ¿no? Iban a ir sobre la familia Lannister y no sobre esta secta que se empoderó rápidamente en la... Empodera a hacerse. Sí.
Sí, entonces... Es Cersei. Lo utiliza como un medio para deshacerse de los Tyrell, pero es Cersei y ya después de que la humillan y la exhiben, ya sigue deshacerse de ellos. Entonces está bien en el sentido de que juegan el rol como de herramienta política, ¿no? Y es también otra de las razones por las que Juego de Tronos ofrece tanta riqueza, ¿no? A veces porque ofrece una metáfora muy fuerte de cómo la religión es a veces utilizada como con medios con fines políticos, sí, totalmente de acuerdo. Y yo, ¿sabes qué recuerdo mucho a mí también me gusta mucho este momento, porque desaparece a este personaje que a mí me molestaba mucho, precisamente por este retrato que da de la religión. Y a mí la secuencia es muy emocionante. A mí sí. Ese es un gran momento, ¿eh? La vez pasada que hacíamos este recuento, yo me vi como tentada a ponerlo en uno de mis momentos, porque la secuencia es muy buena. O sea, está contada desde diferentes puntos, cómo se prepara esta Cersei para asistir al juicio, como también, por un lado, es el momento en el que Cersei va a cobrárselas, entonces también mata a Pycelle y... a Margaery. A Margaery, a Loras, a todos. Y ¿sabes qué? Hace una matazón tremenda en realidad. Sí, y aparte de que vuela a una parte de la ciudad. De King's Landing, ¿verdad? Sí. Exacto. ¿Sabes qué? Yo lo voy a conectar con un momento que a mí se me hace muy triste, que es la muerte del rey Tomencito. ¿Sí? Porque cuando ve que el septo voló y le comunican que su esposa está muerta, pues... Sí, y él sabe quién está orquestando todo el... Exacto. Todo el concierto, ¿no? Sí, sabe que vive entre unas... que está a la sombra de su madre, pues. Sí, y es terrible este momento en que el rey Tomencito está frente a la ventana, se quita la corona y se lanza con una convicción al vacío sin dudarlo. A mí me parece también un gran momento. Sí, es otra de las... Es una gran muerte porque también le otorga mucho balance a la situación. O sea, de no haber muerto Tommen, Cersei habría quedado en una posición de privilegio muy especial, ¿no? O sea, ella hubiera estado al control, pero con Tommen mostrando su cara todo el tiempo, ¿no? Y así... involuntariamente Cersei se da una cucharada de su propio chocolate, sí. ¿no? Sí. Porque finalmente, pues no lo dicen claramente ni de manera explícita, pero Tommen demuestra que no puede con la situación, o sea, no quiere estar en esa situación. A mí me parece que ese es como uno de los pocos personajes decentes y nobles, y tanta nobleza no cabe en un mundo como Juego de Tronos. Sí, no es... Son las piezas acomodándose, exacto, ¿no? Y bueno, pues mi número 3 es la muerte de Hodor. Es un giro que nadie se espera. Es un gran momento. Como sí. De repente este personaje que es así como nada más el que carga a Bran, ¿sí? Y nada más dice Hodor. Sí, como Hodor. El recurso cómico, ¿no? Sí, exacto. Para aligerar las escenas. Y entonces, de repente, como este personaje adquiere un peso tan... a mí me parece un gran momento, muy doloroso en lo personal. A mí me puede mucho, y yo todavía no puedo ver ese episodio. Yo lo vi nada más una vez y ya no lo he vuelto a ver. Sí, es como es el síndrome del personaje tierno asesinado, ¿no? Cuando matas a un personaje que demuestra como mucha inocencia, ¿no? Que juega como este rol de fuente de comedia. Sí, es... yo creo que va a ser uno de los momentos más recordados de esta temporada, definitivamente.
de los más recordados, pero también como de la televisión, porque Sí. de hecho ya es un momento muy recordado que ya incluso ya hasta lo tomaron para hacer un comercial de televisión. No sé si lo llegaste a ver. Sí, sí. El actor retoma este momento para hacer Sí. un comercial. Entonces, sí. La siguiente muerte que voy a retomar es la de Drogo. También es una muerte muy poco espectacular. Es como porque muere por enfermedad, pero No, es asesinado pero muere por... A ver, recuérdame porque entonces se me hace que estoy confundiendo cómo muere. Según yo muere de una enfermedad, ¿Estás ¿no? hablando de Khal Drogo? Sí. Bueno, Khal Drogo es herido. Entonces, Sí. es una herida maltratada que se va como agravando. Y entonces Daenerys hace un pacto con una bruja y para salvarlo. Pero entonces queda como medio estúpido. O sea, no se salva. Se muere el hijo de Daenerys. Ujú. Y Khal Sí, Drogo sale queda, todo mal, ¿no? Sí, ya me estoy como, acordando. pues como despojo humano. Y Sí. como así no sirve, Daenerys lo mata. Sí. Le pone una almohada. Sí, estoy empezando a recordar, no sé, entra en un proceso de decadencia muy intenso en el que ya no se puede levantar y su fuerza empieza como la desbandada, ¿no? Al ver que el líder se está... Y es cuando Daenerys se queda sola, ¿no? También muere Khal Drogo y la abandonan a ella con un grupo chico de seguidores, Sí, ¿no? Cuando el Calazar se deshace, Jorah le explica a Daenerys que los Dothraki siguen al fuerte. Sí, y claro. una vez que da muestras de debilidad, lo abandonan. Entonces se queda con el Calazar, esta Khaleesi se queda con muy poquitos seguidores, algunos fieles de Drogo. Sí, yo me quedo con esta muerte porque también es una de esas que le dan como gasolina al ¿cómo se dice? Al argumento, ¿no? O sea, pudo muy bien haberse quedado con este personaje y construir este bando de la noche a la mañana que iba a ser de contrapeso para Westeros, ¿no? Y en lugar de eso le pone un camino de espinas a Daenerys que dura temporadas enteras resolviendo, ¿no? Pero también la orilla como a tomar control de su vida, y aquí es cuando se convierte en la madre de los dragones. Sí. Sí, por eso me quedo con esta muerte, ¿no? Sí, porque sí, el personaje es utilizado como combustible para la trama en lugar de ser el soporte, ¿no? Porque realmente no te lo esperas, ¿no? Sientes ahí que Drogo a veces funge como el rol de herramienta para Daenerys. Entonces cuando le quitas esta herramienta y la dejas sola nada más con los huevos de dragón, la pones sacas también al espectador de su zona de confort. Sí. Sigues. Bueno, yo voy a poner el número 4 a la muerte de la princesa Chirin. Si recuerdas, es esta niña, la princesa, hija de Stannis, ¿se llama? De Stannis Baratheon. Esta niña que tenía la mitad del rostro marcado por una enfermedad que se llama Soria Gris, y que es sacrificada por Melisandre, se llama, por Melisandre, la bruja roja, así le llaman, ¿no? Es un momento muy crudo de la serie, porque estamos presenciando básicamente la muerte de esta niña en la hoguera. Y sobre todo porque porque está con la recordé el momento. Porque está con la anuencia del padre y la madre. Entonces es una escena muy... Sí. Es terrible. Sí, no, cuando asesinas niños en una producción de televisión te la estás jugando, ¿no? Porque es como uno de los temas tabú, asesinar. O sea, la violencia contra niños es un tema muy
muy tabú, o sea, no estamos hablando de ficción, no vamos a dejar las cosas en claro, no, en temas de ficción hay cosas que son tabú y una de ellas es asesinar o violentar niños, no, lo que le sigue de tabú yo creo es asesinar bebés, que también ocurre en la serie, ¿no? Sí, entonces la queman en la hoguera. Sí. Además, sabes que yo estaba leyendo que porque hay que separar Juego de Tronos libro, lo que va hasta los libros, y Juego de Tronos la serie. Y entonces muchos de los fans de lo que es el material escrito se inconformaron porque en la serie de libros el personaje, la princesa Chirin, vive todavía, ella no ha muerto. Y sobre todo porque sacrificar en la televisión, sacrificarla con la anuencia del padre, desdibuja a un personaje que, tengo entendido por lo que yo estuve leyendo, desdibuja a un personaje muy querido de la serie de libros, que es el rey no es rey, que es Stannis Baratheon, porque prácticamente él la entrega y permite que la quemen. Sí, pero yo creo que eso es muy R.R. Martin, ¿no? O sea, no, yo creo que nunca han tenido como la intención de darle gusto a nadie, sino como de darle como este proceso orgánico a la serie, ¿no? Y la verdad es que tampoco suena nada exagerado, ¿no? O sea, estamos en un ambiente medieval pero no recuerdo la causa por la que muere quemada, no recuerdo bien. Pues primero porque es la manera en la que ofreces. Es un sacrificio, ¿verdad? O sea, la estás ofreciendo al dios del fuego o al dios de la luz, o no sé, porque de esa manera te ganas el favor del dios a la causa de Stannis. El problema es que Melisandre ve como el elegido a Stannis, cuando el elegido es pues Jon Snow. Sí, me está haciendo tener una regresión porque esto lo tenía totalmente bloqueado y ya no recordaba para nada este momento. Y sí recuerdo que cuando me tocó experimentarlo, sí me dejó un mal sabor de boca. Te causa cierta incomodidad, Sí, es extremadamente brutal. Sí. Bueno, vamos en la cuarta, ¿no? En la cuarta. Sí. En mi cuarto es es difícil esto sin tener que volver a mencionar lo que había sucedido en ¿cómo se dice? En el top anterior, ¿no? Porque pues es que los momentos de Juego de Tronos suelen estar relacionados con... Sí. Pero en esta ocasión yo voy a irme con el asesinato de Walder Frey. Que es con uno de los momentos que cierran la temporada 7, ¿no? Ocurre ya cerca del final. Y es un asesinato que realmente no se espera porque parece que sale de la nada, ¿no? Pero ya estamos hablando de esta área que parece como un ninja. Es una máquina de matar y que le está rindiendo cuentas a sí misma de esta lista de venganza que empieza a construir en temporadas anteriores, ¿no? Desde la temporada número 1. Sí, entonces Walder Frey también es otro de estos personajes que a lo mejor juegan ahí como el papel de que le dan como seriedad, de que rellenan este mundo para que suene creíble, pero la verdad es que es lógico, ¿no? O sea, Walder Frey también se había construido una cantidad enorme de enemigos. Y Arya estuvo prácticamente presente en la boda roja, ¿no? Entonces tiene todo el sentido que fuera Arya misma quien le diera cuello. Y yo no es que la disfrutara o algo por el estilo, pero era necesario, era una muerte necesaria porque también Walder Frey no era un personaje insostenible, ¿no? Sí. Es uno de estos personajes insostenibles en la trama, ¿no? Era demasiado, parecía inmune a pesar de toda de sus actitudes y sus decisiones. Sí, sobre todo porque, bueno, a mí la verdad es que sí me encanta este momento. Yo lo disfruto mucho cada vez que lo veo. Así primero cómo se comen a los hijos y luego después cómo Arya se presenta exacto. Pero
Sí, sobre todo porque es un personaje que tienes, que ya a estas alturas de la serie, o sea, en la temporada 7, ya lo tienes como muy abandonado, ¿no? Es el personaje que allá por la temporada 3, no recuerdo en qué temporada se da la boda roja, pero sí es un personaje que tienes así como muy olvidado y que de repente regresa y te hace recordar que los Stark, que Arya tiene cuentas pendientes con los Frey. Sí, que él tiene muy bien elegido su bando, ¿no? Y pues ahí está la suma de sus actos. Ay, sí, a mí me encanta. Sí. Y bueno, pues ya, a mi número 5 es la muerte de Lady Olenna. A mí este momento me puede encantar, porque aparte Lady Olenna es uno de mis personajes favoritos, y la muerte lejos de ser una muerte que lo sienta, porque es la desaparición de uno de mis personajes favoritos. A mí me gusta mucho y es una escena que disfruto porque es un final muy digno para un personaje como Lady Olenna. Sí, un personaje que actúa por medio de su poder, por medio de su conocimiento, de su experiencia, ¿no? Ella, yo creo que me recuerda mucho a Cersei, ¿no? En el sentido de que utiliza como sus habilidades para conversar y para convencer, ¿no? Para perseguir sus objetivos. Muy fría, sí, y muy calculadora, ¿sí? Y aparte como esta como dualidad, porque la ves como abuelita, pero sí, cuando la escuchas hablar te salta estas cualidades de Lady Olenna, y a mí me parece un gran momento, porque es el momento en que Lady Olenna le dice, primero se asegura de cómo va a morir, o sea, va a ser envenenada y sin dolor. Le dice, me va a doler, le dice Jaime, no te va a doler, me aseguré de eso. Entonces dice, qué bueno, y se apresta así rapidito a tomarse el veneno y luego ya para soltársela, ¿no? Le dice, porque no me hubiera gustado morirme como Joffrey, porque quiero que sepas y quiero que le digas a Cersei que yo fui. Sí. A mí ese momento me encanta y creo que es una de las grandes salidas de personaje de la serie, de estos personajes. O sea, a mí ese personaje me encanta y su muerte, lejos de ponerme triste, se me hace genial el momento. Sí, es un cabo que había que cerrarse, ¿no? Porque la trama estaba empujando a que los Martell, ¿la casa? Así se dice, Martell. Tyrell, perdón, no iban a estar en el centro, ¿no? Porque ella es asesinada después del ataque terrorista de Cersei, ¿no? Sí, ya. Esta parte sola, porque ya le quitaron a su hijo y a sus nietos, entonces ya es la última Tyrell de la dinastía. Sí. Después yo me voy ya para terminar con la muerte de Ramsay Bolton, ¿no? La vez pasada estaba mencionando que uno de mis momentos preferidos es la batalla de los bastardos, y Ramsay es también otro de esos personajes que parecían insostenibles para la serie, ¿no? Yo creo que es uno de los personajes también más odiados, pero también es uno de los personajes, creo que también más como reconocibles en la lógica de Juego de Tronos, ¿no? Es un personaje que está libre de cualquier ingenuidad, de que entiende cuáles son sus objetivos, sus intereses, y que los persigue con fríos cálculos, ¿no? Entonces, realmente su muerte, yo creo que vale la pena decirlo, es fortuita, no en el sentido de que no había manera de que perdiera la batalla contra Jon Snow y sus aliados, sino es por el apoyo de Sansa, ¿no? Entonces, la muerte que le dan, realmente le dan su momento también para morir de manera irónica, casi con justicia poética, sí, ¿no? En manos de sus propias bestias que usaba para torturar y asesinar a otros personajes. Aunque también yo creo que en un momento se convierte en una caricatura, ¿no? Sobre todo cuando
por la manera en que detenta el poder después de que castra a este personaje del que olvidé su nombre. Theon Greyjoy. Sí, después de que... Es así como malo, muy malo. Sí, entonces a veces se convierte en una caricatura, pero también se entiende que es parte de esta construcción cuidadosa de Juego de Tronos, ¿no? Y yo creo que aunque la última temporada se le ha visto se le ha tratado con mucha dureza, también hay que entender que en las temporadas pasadas se dedicaron a construir muchas de estos conflictos, ¿no? O sea, no podía ser todo... Sí, lo tienes que ir cerrando historias. Sí, entonces la guerra tiene que ser una de las herramientas para atar cabos, ¿no? Entonces, yo creo que también es un momento muy, muy interesante porque bien pudo haber muerto Jon Snow, o sea, hubiera sido perfectamente creíble y que episodios después fuera Sansa quien lo derrotara en otra situación, ¿no? Y al contrario... Saquen a Jon Snow. No, entonces, yo creo que por eso... Pero también ahí se nota que R.R. Martin conoce bien a sus personajes y conoce bien dónde puede explotar lo mejor de su creación, ¿no? Entonces por eso le otorga unos minutitos más a Jon Snow, ¿no? Sí, a mí el personaje es muy odiado, pero a mí yo lo disfruté mucho. A mí me parece que es un personaje muy disfrutable. El trabajo del autor es muy bueno, ¿no? Entonces, sí, es como dices, es así como muy, muy, muy malo que cae casi a veces cae en la caricatura. Pero creo que es en parte lo que lo hace muy disfrutable. Sí. Pues ya fueron nuestros 5 momentos. Sí, aunque yo te quiero proponer que antes de que nos vayamos a la siguiente parte de esta sección, es que me digas tu predicción de la primera muerte del primer personaje que muere en la siguiente temporada. Híjole. Porque yo estoy muy seguro que en el primer episodio alguien tiene que ser ejecutado, porque es el gancho, tiene que haber un gancho inmediato. Pues mira, yo como la veo, yo casi, a mí me parece que así como son 6 episodios. Y a mí me parece que vamos a estar hablando como de a 2 muertitos por episodio, ¿eh? O sea, va a estar... ¿Quién pudiera...? Ay, es que, mira, a estas alturas ya... Yo no te puedo dar un... Está difícil, ¿no? Yo pienso que yo tampoco puedo pensar en uno así en este momento, pero yo creo que Arya es la que va a determinar el primer muerto, ¿no? Porque yo pienso que ella va a operar en sus términos fuera de la guerra. Exacto. Fuera de la guerra contra estos zombies medievales, ¿no? Entonces yo creo que va a seguir ahí haciendo checklist con su lista de venganza. Sí, yo también si tuviera que dar, es que te digo, tengo así como, estoy muy reacia porque a estas alturas pues ya, ya sería como, en lo personal, a excepción de Jon Snow y de su tía incestuosa, que por mí se pueden morir, porque no son personajes a los que les tenga especial cariño, pues ya todos los demás, Lady Brienne, Jaime Lannister, perdón, Arya, son de mis personajes favoritos. Entonces ya a estas alturas pensar en la desaparición de algunos de estos personajes ya resulta dolorosa, pero yo sí diría que uno de los primeros y coincido contigo plenamente, es Arya Stark. Sí, no, Arya ahí va, yo insisto en que Arya va a jugar un papel va a jugar el papel de el que jugó en su momento la Bruja Roja, ¿no? Va a ser como un poco Deus Ex Machina, va a aparecer ahí de entre las sombras y ándele, le va a dar cuello a quien parezca que tiene el control de la situación, ¿no? ¿Sabes también quién? Varys, sí. A mí también se me hace que también ya él no tiene mucho que ver. Llegó a ser un personaje muy, muy importante dentro de la serie, pero que ha ido como desapareciendo. Entonces, yo también creo que Varys va a desaparecer muy pronto. Sí, así es. Sí. Entonces, por ahí van las cosas, ¿no? Sí.
Ya estamos llegando a la recta final y vamos a comentar rápido la serie El Ministerio del Tiempo. La vez pasada comentamos La Catedral del Mar. Ahora vamos a platicar del Ministerio del Tiempo, que también es una producción española que está disponible en Netflix. Rápidamente, la sinopsis de la serie es que se ubica en una España contemporánea, en la que en la Edad Media un monje, creo que es un monje, o es un... Es un erudito judío. Es un erudito judío, tienes razón, y descubre el viaje en el tiempo a través de puertas, ¿no? Y a partir de este descubrimiento, de este hallazgo, se conforma el Ministerio del Tiempo, que es una especie como de organización o de policía que viaja a través de estos portales para componer la historia, ¿no? O sea, de alguna manera se van enterando que la historia se va descomponiendo por elementos que suceden en el presente, que de alguna manera a ellos no los afecta. Como hay portales y se puede viajar a través del tiempo, pues ya hay elementos externos que alteran la historia, entonces hay que preservarla tal y como sucedió, sí. Como dicen los libros que sucedió. Sí, el objetivo que persigue esta policía del tiempo es evitar que la historia cambie, ¿no? Es conservar la historia como se conoce y estamos hablando de una historia 100% española, ¿no? Si usted quiere aprender mucho de la historia de España, resulta hasta didáctico, ¿no? Porque se dedica a dar la versión, digamos, la interpretación o la versión más clásica u oficial de estos episodios, ¿no? Y le pone atención a las cosas más clásicas de la historia española, ¿no? Las guerras con Inglaterra, con la Armada Invencible, el proceso de Inquisición, sus artistas plásticos más importantes, etcétera, ¿no? Todo lo toca. Y resulta como, aparte de didáctico, resulta irremediablemente entretenido, ¿no? O sea, es difícil no prestarle atención porque tiene como un rollo, yo te decía la otra vez, como de Scooby-Doo, ¿no? De una banda de chicos que se ponen a resolver misterios y problemas, ¿no? Nomás les faltó tener ahí la mascota que los apoyara. Sí, sigue esta premisa así como de... Para aprender historia puede ser divertido. Entonces, sí, cumple con esta premisa. Esta serie se estrenó en 2015, es una producción para televisión española. Está creada por los hermanos Olivares, así se llaman, Pablo y Javier Olivares, que son los creadores de la serie. Y ha sido estelarizada en las primeras temporadas por Rodolfo Sancho, que es recordado por ser el rey Fernando de la serie Isabel, esta que tuvo mucho éxito hace unos 3-4 años. Yo recuerdo que la recomendaban mucho durante las clases. Y aparte también así, como es para televisión española, hay como regalitos. Yo nada más voy a comentarte así. Rodolfo Sancho, en su personaje de agente del Ministerio del Tiempo, viaja al pasado a conocer a la reina Isabel, que es interpretado por la misma actriz que hace de Isabel en la serie, y luego dice, como que yo la conozco. Entonces, sí, son guiños, ¿no? Son guiños que se hacen. Y lo entiende las personas que han visto, los que ven televisión, la otra producción. Televisión española, ¿no? Entonces también fue estelarizada por Aura Garrido y por Nacho Fresneda, y que en las últimas temporadas la interpretan otros personajes, Hugo Silva y Macarena García. Y a mí, yo la empecé a ver porque tú me sugeriste que la viera, y yo le entré así como con mucha... No me convencía, yo como que tardé en agarrarle el gusto, pero ¿sabes qué? Me terminó de gustar por entretenida, No necesariamente... hay cosas que no me gustan,
Sí, porque como que el interés de la serie es como en hablar del evento, ¿no? No en sostener mucho ese mundo de viajes en el tiempo, ¿no? Sí, porque aparte si nos ponemos nos apegamos Muy muy exigentes en términos de ciencia ficción, pues no se sostiene la premisa de viajar a través de estos portales, pero bueno, si dejamos de lado todo eso, a mí me parece muy entretenida. Y aparte sí terminas aprendiendo, yo la verdad es que sí hay 2 que 3 datos que ya te manejo. Que aprendí. Sí, porque, por ejemplo, hay un episodio en donde hablan de un Gonzalo Guerrero, un explorador español que termina siendo jefe maya. Yo ese dato no lo conocía, Entonces, por eso te digo, sí tiene su chiste, yo sí la recomiendo. Y nada más para mencionar, son 3 temporadas y ya está con como aprobada una 4ª temporada ya producida por Netflix. por Netflix. Sí. Sí, y tiene muchos elementos de donde encariñarse con ella, ¿no? Por ejemplo, este ministerio no está conformada esta policía nada más por agentes de la actualidad, ¿no? En la primera temporada está esta personaje femenino que proviene de finales del siglo XIX, que es la primera mujer que va a la universidad en España. Una de las primeras universitarias. Y hay otro que es un soldado de la época del siglo XVII, ¿no? Que es este personaje de Nacho. Entonces van reclutando como estos personajes y los van moviendo entre otras épocas. Si usted es amante de las tramas de viajes en el tiempo, seguramente no le va a tomar tanto cariño porque, por ejemplo, a mí el detalle que nomás no me deja de hacer ruido es que usan teléfonos celulares a través del tiempo, ¿no? Como si fueran... Como si fueran mágicos, ¿no? Son teléfonos mágicos. Cómo funciona la telefonía celular. Sí, ¿no? Entonces están hablándose en el siglo XIII y se están comunicando con el siglo XXI sin ningún problema. Sí. Entonces, pues son de esos elementos, ¿no? Yo te comentaba que a mí me recordó este libro... El zapatófono de la Agente 87. Sí, no me acuerdo del número. Pero sí, son esos gadgets de... Sí. O también estos gadgets que utiliza el 007 que te hacen algo más entretenido, aunque en realidad no se sostenga. Sí. Te comentaba que a mí me recordaba este libro de Isaac Asimov que se llama El fin de la eternidad, que también trata de una especie como de organización que trata de controlar el curso de la historia. Entonces probablemente de ahí venga la inspiración, o sea, no es realmente una novedad la idea de una agencia que se dedica a vigilar el curso de la historia, sí. ¿no? Y no, nada más así como, porque a mí me encanta este personaje, nada más así para ya de salida mencionarlo, no solamente son personajes creados para la serie, sino que también como parte de los agentes hay personas que existieron, como es, por ejemplo, Velázquez. Sí, que es un Diego personaje Velázquez, recurrente. El pintor español, el autor de Las Meninas. Sí, es como el consultor cultural, ¿no? Artístico de la agencia. Y a mí me encanta ese personaje, me encanta. Entonces, pues sí está, ¿la recomiendas? Pues yo la recomiendo si usted está interesado en la historia española, si usted es muy, amante de la ciencia ficción, tal vez le resulte demasiado ligero. Sí. Que es un poco como mi reacción, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta mucho la ciencia ficción en sus varias presentaciones. Y sí, esto es como ese programa, como era telenovela, acuérdame, de mexicana, que de estos niños que viajaban en el tiempo para conocer la historia del país. Había una telenovela, así que no recuerdo cómo se llamaba, que era básicamente lo mismo, ¿no? Era casi la clase de historia en la televisión. Sí. No sabía, fíjate. Bueno, yo también la recomiendo si le entramos desde el punto de vista de mero entretenimiento, ¿no? Vas a aprender, pero sí es nada más como para entretenerse. Y entonces pues ya nuestra sección de artes y entretenimiento ya queda concluida.
para ya pasar a lo siguiente. Sí, ya en la recta final, en el círculo, vamos a platicar de cosas que se pueden leer o disfrutar en esta época. Y lo primero que quiero mencionar es que hasta el 29 de junio aquí en Ciudad Juárez está la exposición de Tutankamón. Ahorita les paso el dato, está en el Centro Cultural Paso del Norte de Ciudad Juárez. Entonces, vayan, para que obviamente la mayoría de las piezas ahí son recreaciones, no son las piezas originales. Creo que es perfectamente normal, ¿eh? Esto ocurre en muchos museos, no hay por qué alarmarse. Los museos siempre están llenos de piezas de réplicas, ya sea por motivos para conservarlos o por motivos de seguridad, ¿no? Y si tienen 2-3 piezas ahí originales, y por lo que me han dicho, la exposición está muy bonita, sobre todo la curaduría, está muy bien presentada, sí. La exposición. Yo no la he visitado, pero sí vale la pena. Entonces juro que vamos a darnos un una tiempo vuelta para ir a visitarla, sí. Sí, está abierto la exposición de lunes a domingo de las 10 a las 20 horas para que acuda. Y bueno, en esta misma sección de El Círculo vamos a hablar sobre alguna recomendación, y yo les voy a recomendar, más que un libro, es una colección, es una serie. Yo hace unos meses entré a una librería en la Ciudad de México y encontré un par de libritos de una serie de Colmex que se llama Vida Cotidiana, y encontré un par son estos libritos así como que ya te mencionaba, que ya mencionábamos en el episodio anterior. Están muy chiquitos, es casi como de cuadernillo, y entonces dos de los títulos, es una colección más grande. Yo nada más encontré estos dos, pero uno de ellos era sobre, se llama Un crimen en Durango en el siglo XIX, doña Nepomucena Alcalde y el terrible asesinato de su marido. Ese es el que estoy leyendo ahorita. No he avanzado mucho, estoy apenas en los primeros dos capítulos, que son más que nada los introductorios, los que te ponen en el contexto. Pero a mí se me hizo, como me llamó mucho la atención los casos, porque el otro librito que compré era sobre un caso criminal de oficio de la justicia eclesiástica, que habla, en este caso, no lo he leído, pero habla sobre el caso de una monja, así como en el siglo XVI, siglo XVII. A mí me llamaron mucho la atención, entonces me puse a buscar, y estos dos títulos son parte de una serie más amplia que edita el Colegio de México sobre vida cotidiana. Y entonces, pues si tienen oportunidad de buscarla en algunas librerías, a mí yo se los recomiendo. Voy a seguir, prometo que en futuras ediciones les voy conforme vaya avanzando en la lectura, voy a irles como dando más detallitos, pero están muy chiquitos, son muy cortitos, y los títulos están muy llamativos, o sea, están muy invitantes, ¿sí me explico? Sí, es como, son esta clase de materiales que son como para, válgame, también se me fue la palabra, como para invitar a acercarse a la historia, para la promoción. Se me olvidó cuál es la palabra que... Pero sabes que también algo, bueno, a lo mejor si no eres muy conocedor de la historia, es como es vida cotidiana,
también se aleja de los grandes procesos porque están inmersos en esta corriente de la microhistoria. Sí, rozan el género de la crónica, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me gustó mucho, y sabes que tengo interés en ir y buscar más, pero bueno, pues yo se los recomiendo para los que les guste la historia, y prometo seguirles dando como actualizaciones. Sale, muy bien. Entonces, aquí llegamos al final del episodio 02. Muevan los restos de Franco. Aquí llega el episodio 2 del Parapeto. Fue un gusto estar contigo, Angie, en este episodio 2. Lucrecia Borgia. Y Lucrecia Borgia. Y nos vemos la siguiente ocasión para hablar de el tema del pasillo de la historia. Va a ser una sorpresa porque todavía no nos decidimos, así que queremos escoger algo muy lindo. Y último pensamiento, Angie. Pues nada más agradecerte y agradecerte a ti, y agradecer a los escuchas su atención. Sale. Entonces aquí le vamos a decirlo como si fueran las clases, ¿no? Le seguimos la siguiente sesión. Nos vemos, que pasen una excelente semana. Definitivamente.